Hola a todos y todas, aquí vamos a resolver un circuito correspondiente al ejemplo 8.2 del Hamley. Pues bien, lo primero que hacemos, como ya hemos hecho en otro ejercicio, es tratar la impedancia. En este caso, como yo quiero obtener la tensión de salida con respecto a la entrada, tendría que asociar estos dos elementos. Le vamos a poner que tiene una equivalencia, una impedancia equivalente 1 y la R2, donde cae VO. Bueno, pues la impedancia equivalente 1 sería igual a una asociación en serie entre resistencia y condensador. Esto es R1 más Z sub C, que sería R1 más 1 entre CS. Sacando factor común, tendría que me quedaría 1 más R1 CS entre CS. Como hemos hecho hasta ahora, la tensión la puedo obtener simplemente de un divisor de tensión. Que sería R2 entre Z equivalente 1 más R2. Sustituyo la expresión que me ha dado de Z equivalente a 1 y me quedaría R2 arriba y abajo 1 más R1 CS entre CS más R2. Si saco factor común, obtendría uno más R1 CS y R2 por CS más R2 CS. ZS subiría al numerador y si pasamos VIN al denominador tendríamos que AVDS sería igual VOS entre VINS, que sería igual a R2CS entre 1 más R1 más R2 CS. Pues bien, este caso es un caso especial porque efectivamente el polo sí lo tenemos bien definido, porque tenemos el 1 más un múltiplo, una constante que multiplica S, por lo que lo podemos tener directamente, pero tengo un 0 en el origen. ¿Y qué es lo que ocurre un 0 con un 0 en el origen? Que como en el diagrama de Bode no puedo representarlo, porque en el diagrama de Bode no aparece el origen de coordenadas, no tiene origen, pues habría que poner el efecto del 0 en el origen sobre el polo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de forma que lo que acompaña a S en el numerador tiene que ser lo mismo que acompaña a la frecuencia del polo. De esta forma puedo multiplicar por R1 más R2 en el numerador y en el denominador y me quedaría esto, lo quiero aquí dentro para que me dé exactamente igual que esto. Y la R2 la necesito fuera de la expresión, así que me quedaría R2 entre R1 más R2 que multiplica a R1 más R2 CS entre 1 más R1 más R2 CS. Esto de aquí sería mi K.
¿vale? Y ya podría obtener mi frecuencia de corte. En este caso, la frecuencia del 0. Está claro que el numerador se anula cuando S es igual a 0 o cuando F es igual a 0. Y la del denominador, el polo, sería menos 1 entre R1 más R2 CS, que en el dominio de la frecuencia en valor absoluto sabemos que es 1 entre 2pi R1 más R2 por C. Perdón, aquí se me ha colado una S. Bien, si damos valores a eso, teníamos aquí los valores, pues me va a dar una frecuencia del polo. En este caso me había equivocado a la hora de hacer el ejercicio, en principio, y le había puesto FZ como si fuera del 0, pero no hacer caso, ¿eh? Ahora un poquito más adelante le hago la corrección y pongo FP. Entonces la frecuencia del polo, que va a ser 3,98 hercios. Vale. Y en este caso la K, le damos los valores, sería 10 entre 40, 0,25. Vale. Como nosotros vamos a representar el diagrama de Bode frecuencias, pues vamos a ver la expresión de la función de transferencia en frecuencia, que sería, vamos a poner directamente K, en lugar de R2 partido por R1 más R2, y tendría, S sería J por 2pi F, ¿verdad? Pues J por F por 2pi, que multiplica a lo que acompaña, R1 más R2 por C, entre 1 más JF2pi, sustituyendo en el denominador, R1 más R2 por C. Bien, nos damos cuenta que esta expresión de aquí es la misma que esta de aquí, que perdonad, esto es la frecuencia del polo. Me había equivocado, frecuencia del polo. Entonces, nos fijamos que esto está en el denominador de FP, pues sería 1 partido por FP. Me quedaría JF entre FP, partido por 1 más JF entre FP, porque vemos que esto es exactamente lo mismo que esto otra vez. Así pues, ya tenemos un poquito más simplificada la expresión. Vamos a ver cuál es la expresión para representar la magnitud. Necesitamos representar a VDF en decibelios. Pues bien, sería tomar 20 logaritmos del módulo de cada una de estas partes. Como sabemos que el logaritmo es una función impar, pues tendríamos que sería 20 logaritmos de K más 20 logaritmos del módulo del numerador, que como es imaginario, el módulo del numerador, que sería como imaginario puro, sería raíz cuadrada de 0 al cuadrado más f entre fp al cuadrado, se va la raíz con el cuadrado y me quedaría f entre fp menos 20 logaritmo de raíz cuadrada de 1 al cuadrado más f entre fp al cuadrado. Para la fase teníamos que se calculaba el arco tangente de parte imaginaria entre parte real. En este caso de VDF.
como sabemos que arco tangente es una función impar, pues sería arco tangente de K más arco tangente del numerador menos arco tangente del denominador. Así pues, arco tangente de K, la parte imaginaria de K es 0 porque es puramente real, entre la parte real K, más arco tangente de, en este caso, un imaginario puro, sería el imaginario f entre fp partido por 0, menos arco tangente de parte imaginaria entre parte real, f entre fp partido por 1, que lo tenemos aquí. Bien, aquí en una nueva página hemos puesto las frecuencias de corte y la expresión de la ganancia. Entonces vamos a empezar colocando la ganancia en magnitud en el diagrama de Bode. Este término sería un término conocido. Si vemos que el valor de K dijimos que era 0,25, sabemos que 20 logaritmos de 0,25 da aproximadamente menos 12 decibelios. Entonces esto sería pues una línea recta en menos 12 decibelios. Por otra parte, este término de aquí lo conocemos sobradamente, ya dijimos que era el típico del polo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, nuestro polo aquí. Y lo que teníamos era, hasta que llega el polo no pasa nada, y justo cuando llega el polo empieza a caer con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Tenemos también este otro término que es desconocido para nosotros. Entonces, bueno, vamos a darle valores a ver cuánto es lo que nos sale. En este caso, para f igual a 0,01 fp, sería 20 logaritmos de la frecuencia, hemos dicho que es 0,01 fp, pues 0,01 fp entre fp, fp con fp se me va, logaritmo de 0,01 es menos 2 por 20, menos 40 decibelios. Para la frecuencia de 0,1 fp me sale 20 logaritmo de 0,1, logaritmo de 0,1 es menos 1, sería menos 20 decibelios. Para f igual a fp sería 20 logaritmo de 1, que es 0. Para f igual a 10 fp, 20 logaritmos de 10, logaritmo de 10 es 1, 20 decibelios. Y así sucesivamente me va a dar 40, 60, 80 y si seguimos por aquí hacia arriba, pues igual, menos 60. Entonces nosotros vamos colocando, sabemos que es esto es FP, esto es FP entre 10, esto es 0,01 FP o FP entre 100, 10 FP. Entonces, para 0,01 FP menos 40, 0,01 FP menos 40. Para 0,1 fp menos 20, menos 20. 0 coincide. 10 fp más 20. Trazamos la asíntota y me quedaría esta asíntota de aquí. ¿Vale? Entonces ya sabemos que para un 0 en el origen, esa es la respuesta en magnitud. Y en este caso se daría sobre el polo porque nosotros lo hemos puesto en términos del polo, ¿vale? Que es lo que hicimos a la hora de llegar a la función de transferencia. Pues bien, la resultante la vamos a obtener de la suma de todas las asíntotas, en este caso.
En esta parte de aquí, vamos a ver esta asíntota de aquí. Tendríamos, esto hemos dicho que es menos 12 decibelios. Bien, tendríamos menos 12, 0, menos 40, menos 52. Y me daría, pues, menos 52. Miro esta asíntota de aquí, sería menos 20. Miro esta asíntota de aquí, pues sería 0, menos 12, menos 20, menos 32. Pues coloco el menos 32 aquí, aproximado. Miro la siguiente asíntota, la siguiente década. La siguiente década sería 0 más 0 menos 12, pues menos 12. Menos 12. La siguiente década sería menos 20, menos 12 y más 20. Menos 20 con más 20 se me va y me queda menos 12 de nuevo. En esta de aquí sería menos 40 más 40 menos 12, pues me queda menos 12 de nuevo. Y entonces la resultante sería esta de aquí y esta de aquí. Para la representación del diagrama de fase, cogemos la expresión que nos había salido en la página anterior y si la desarrollamos un poco vemos que el arcotangente de 0 es 0, el arcotangente de un valor infinito es 90 grados. Este término de aquí recordamos que es el correspondiente al del 0 en el origen, viendo su efecto sobre el polo, ¿de acuerdo? Y esto me quedaría 90 grados menos arcotangente de F entre Fp. Pues bien, bastaría simplemente con representar los 90 grados como una recta en el diagrama de Bode de 90 grados. Por otro lado, este término de aquí es conocido, sabemos que es la de la fase de un polo en una raíz real y negativa, que es justo antes de llegar, una década antes del polo, estamos en 0 y en la década antes del polo empieza a decaer a menos 45 grados por década. Y una década después del polo estabiliza en menos 90 grados. Bastaría simplemente con sumar las asíntotas para obtener la resultante. Yo parto de 90 grados y justo en esta década de aquí me di cuenta que tengo 90 grados y una pendiente que empieza a caer a menos 45 grados por década. Entonces pues empieza a decaer mi gráfica a menos 45 grados por década. Y justo en esta década me di cuenta que esta y esta permanecen constantes. Así pues, la resultante sería esta de aquí. Pues bien, con esto acabamos el ejercicio.